Los vehículos eléctricos significan 1% o incluso menos del 1% del total de la flota de coches que está circulando por todo el mundo. Y aún así representan más o menos el 60% de la demanda total de baterías de ion litio en todo el mundo. ¿Qué significa esto? Que en los próximos 10 a 20 años la demanda de baterías solamente va a incrementar. De hecho, va a incrementar de manera exponencial. Según un informe de Barclays, el 58% del total de los coches circulando por Estados Unidos en 2040 van a ser eléctricos. Y aquí en Europa y en China van a ser el 72% del total de la flota de vehículos circulando por nuestras calles y carreteras también en 2040. 72% del total de la flota. Entonces creo que es absolutamente normal preguntarnos qué va a pasar con todas esas baterías cuando mueran. ¿Qué va a pasar con todas las baterías de todos esos coches que van a empezar a circular de aquí a 2040 cuando dejen de funcionar? ¿Dónde irán a parar esas baterías? ¿Van a generar una contaminación descomunal? Te lo cuento en este vídeo. Hey, yo soy Eduardo Arcos y en este canal hablo acerca de cómo la movilidad eléctrica está literalmente cambiando el mundo para mejor. Si te gustan este tipo de vídeos, este es el momento adecuado para presionar ese botón de suscribirse. El uso de las baterías no solamente está creciendo de manera exponencial por el interés que estamos viviendo actualmente por la movilidad eléctrica y por los coches eléctricos, sino tiene que ver con toda la tecnología que estamos usando en nuestras vidas actualmente. Mucha de la tecnología que usamos lleva una batería, no solamente smartphones. En general, casi todo es impulsado por electricidad en la actualidad y por lo tanto muchas de las cosas que estamos usando en nuestra vida cotidiana lleva una batería. De hecho, nuestra necesidad de baterías de ion litio es exponencial. En 2015 requeríamos únicamente 16 gigavatios hora de equivalente en baterías. En 2020 eso ha aumentado a 300 gigavatios hora equivalentes a baterías. Y en 2030 se calcula que vamos a tener una necesidad de 2 teravatios hora equivalentes en baterías, de los cuales 1800 gigavatios hora o 1,8 teravatios hora serán únicamente dedicados para el transporte. De hecho, se espera que la demanda de litio para construir baterías pase de 300.000 toneladas métricas en 2020 a casi 1.800.000 toneladas métricas en 2030. Y aunque el litio es el mineral más común en la corteza terrestre, es un poco tonto pensar que necesitamos minar todo ese material para usarlo en baterías. Por lo que es fundamental el reciclaje y la reutilización de las baterías que ya están usándose en vehículos en la actualidad y de todas esas baterías que vamos a estar usando en el futuro, sobre todo en coches eléctricos. Pero muchas personas, sobre todo aquellos que están en contra de la movilidad eléctrica, aseguran que contaminan más que los coches con motor de combustión interna. No solo al fabricar la batería, sino al momento de desechar la batería que se está usando en el coche eléctrico. Y dicen desechar porque argumentan que son imposibles de reciclar o imposibles de reutilizar. Entonces, en un futuro donde todos los coches son eléctricos, tendríamos un problema medioambiental salvaje, descomunal. Eso es lo que se suele argumentar por parte de las personas que están en contra de la movilidad eléctrica. Pero claro, todo esto es mentira. De hecho, en los últimos años está despertando una nueva industria que será fundamental para el futuro de la movilidad eléctrica. Y de hecho, el crecimiento en términos económicos de esta nueva industria va a crecer de forma exponencial, tanto como la producción de baterías, y es la industria que se va a dedicar al reciclaje y a la reutilización de todas esas baterías en el futuro. Algunas serán nuevas empresas y de hecho ya hay algunas startups y algunas empresas que están empezando a surgir y que están empezando a crecer bastante rápido, pero también va a ser desde el lado de los propios fabricantes de vehículos. Antes de continuar, este video es posible gracias a Fundin. Yo en este canal he hablado un montón acerca de la importancia de la inversión responsable. Y así como hay mucha preocupación del impacto medioambiental de la fabricación de tantas baterías para tantos coches eléctricos en los próximos 15 a 20 años, también hay mucho interés en la inversión de proyectos que beneficien al medio ambiente y en el proceso generar ganancias. Y eso es exactamente lo que hace Fundin. Permite que cualquier ciudadano pueda invertir en proyectos de energías renovables y en el proceso recibir beneficios por su inversión. Fundin está ahora a tope con un nuevo proyecto. Es una instalación fotovoltaica en Jaén que va a estar conectada a la red nacional y toda la energía obtenida con la instalación fotovoltaica se va a vender en el mercado mayorista. La inversión es a 30 años con una rentabilidad anual bastante jugosa del 7,02%. La plataforma de Fundin, ya sea la web o ya sea la aplicación, te permite hacer inversiones en este tipo de proyectos, no solamente en la fotovoltaica de Jaén, sino en muchos proyectos que van saliendo a lo largo del tiempo. Es extremadamente transparente, tú entras, pones el monto que te gustaría invertir y la plataforma te muestra y te informa de manera muy clara cuáles van a ser tus beneficios durante cuánto tiempo. Por ejemplo, ¿quieres invertir 500 euros o quieres invertir 3.000 euros en este proyecto de Jaén? Pues puedes ver perfectamente claro cuál va a ser tu rentabilidad a lo largo del tiempo.
Además, si te registras ahora, en este momento, entrando a arcos.co/funding, vas a entrar en un sorteo de 500 euros que lo puedes utilizar para tu próxima inversión en un proyecto de energías renovables, sea el proyecto de Jaén o sea algún otro proyecto en el futuro. Muchas gracias a Funding por hacer posible este vídeo. De hecho, es muy probable que la división de reciclaje de baterías de muchos fabricantes de coches en un futuro se convierta en uno de los principales negocios de esas compañías multinacionales. Y no solamente en términos económicos, sino que estas divisiones de reciclaje de baterías van a tener una importancia estratégica vital para muchas de estas multinacionales, porque parte importante de cumplir con ciertos requerimientos regulatorios impuestos en los países donde operan va a ser estar por debajo de ciertas emisiones de CO2, y el tema del reciclaje va a ser vital para poder conseguirlo. De hecho, el crecimiento de la industria de reciclaje va a crecer, insisto, exponencialmente en los próximos años. En 2019 representaba apenas 1.500 millones de dólares anuales. En 2025 va a representar 12.200 millones de dólares anuales y para 2030 se espera que represente 18.100 millones de dólares anuales. Empresas nuevas como American Manganese están implementando un sistema en el cual parte del proceso de reciclaje de las baterías se integra directamente en las fábricas, en las gigafactories de baterías de muchas de las marcas que están empezando a construir coches eléctricos. Y de esa forma, la recuperación y luego la entrega del material necesario para construir baterías de ion litio es muchísimo más eficiente y de hecho va a contaminar menos, porque el transporte de ese material no va a ser necesario, va a ser dentro de la propia fábrica de baterías. Y además van a poder adaptarse a las necesidades de construcción de ciertas baterías para ciertas compañías automotrices. Es decir, la forma en la cual Tesla hace baterías no necesariamente es la misma forma en la cual CATL va a hacer baterías, o no va a ser la misma forma en la cual Mercedes o Volkswagen va a hacer baterías. American Manganese, con este método que de hecho lo están patentando, pretenden adaptarse y ser lo más eficientes a la hora de recuperar y luego entregar el material para la fabricación de nuevas baterías. Otra de las empresas nuevas que más están llamando la atención últimamente es Redwood Materials, que fue creada por uno de los cofundadores de Tesla, J.B. Straubel, quienes aseguran que en su fase inicial de operaciones son capaces de recuperar el 80% del litio de las baterías que van a reciclar y más del 90% de otros materiales que componen a la batería que están por reciclar, como cobalto, aluminio, grafito o níquel. Por otro lado, Tesla, que ahora mismo es el mayor productor de baterías en el mundo, también tiene su propio sistema de reciclaje de baterías. Primero, todo el sistema de reciclaje de baterías que Tesla está montando es en las propias fábricas de baterías, no es en lugares externos y no requieren de transporte. Cuando la batería regresa a Tesla, todo el proceso de reciclaje o reutilización se hace en la propia fábrica. Es decir, todas esas partes o todo ese material no tiene que ser transportado posteriormente para poder volver a ser usado en la construcción o en la adecuación de esas baterías. Dicho todo esto, Tesla asegura que la mejor forma de ser eficiente y ecológico a la hora de hacer baterías es conseguir una tecnología que dure muchos más años de lo que se espera, es decir, una batería que dure más de 20 años. Y para conseguirlo, Tesla está invirtiendo cantidades salvajes de dinero para investigación y desarrollo para poder mejorar cada vez más sus baterías. Por ahí vienen las baterías 4680, que supuestamente van a tener un proceso de fabricación mucho más eficiente que en el pasado. Pero además están todo el tiempo actualizando vía software los controladores de las baterías para hacerlas cada vez más eficientes y para que intenten durar cada vez más años. Aún así, se entiende que no todas las baterías van a durar 20 o 30 años. Se entiende que muchas de esas baterías van a terminar regresando a Tesla. Van a terminar regresando para ser reacondicionadas, para ser remanufacturadas o para ser recicladas. De hecho, Tesla asegura que el 0% de las baterías que dejan de funcionar o que son retiradas del mercado o que estaban en un coche que estuvo en un accidente o que son baterías que fueron usadas para pruebas terminan en vertederos o en basureros. Todas las baterías que regresan a Tesla primero se intentan reutilizar antes de ser recicladas, porque el proceso de reutilización es mucho más eficiente y mucho más económico que todo el proceso de reciclaje. Reutilización es poder tomar esa batería, mirar qué ha fallado, arreglarlo, reemplazar componentes si hace falta y volver a utilizar la batería. Ese proceso es mucho más eficiente porque se reutiliza y se reaprovecha el 100% de la batería. En el caso de reciclaje, Tesla está montando sus propias instalaciones dentro de las fábricas de las baterías para poder encargarse de recibir esas baterías que ya no están funcionando por lo que sea, reciclarlas
reciclarlas y poder utilizar ese material nuevamente para construir nuevas baterías. De cada 1000 kilovatios hora que Tesla recibe para reciclaje, es capaz de recuperar el equivalente a 921 kilovatios hora de materiales para hacer nuevas baterías. Eso es la recuperación del 92,1% del total de la batería que recibe, lo cual es tremendo porque son las fases iniciales de este proyecto. Es decir, en un futuro solamente eso puede ir mejorando. De hecho, es muy probable que con tanta innovación y con tanto desarrollo que vayamos a ver a lo largo de los próximos 10 a 20 años en todos los procesos de reciclaje y reutilización de baterías, no solamente por Tesla, sino por la industria en general, vamos a ver, yo creo que números mucho más eficientes y mucho más sorprendentes. Nos parecerá que el 92% de la recuperación del total de la batería será un número bajo en 10 años. Probablemente veamos números por encima del 95-97%. Y ese proceso de reciclaje no solamente va a ser más eficiente, sino que va a ser más limpio en un futuro. Lo cual me lleva a la siguiente gran pregunta, y es ¿cuándo vamos a dejar de necesitar minar materiales para hacer nuevas baterías de coches eléctricos? ¿En qué momento la movilidad eléctrica como industria general va a ser autosustentable? ¿Cuánto tiempo falta para que eso ocurra? Se le preguntaron a Elon Musk durante la reunión anual de accionistas de Tesla. Exactamente esa pregunta. ¿Cuándo él cree que la fabricación de baterías va a ser autosustentable? Él explicó que para que eso suceda, la flota de vehículos en general tiene que ser mayoritariamente de coches eléctricos. Recordó que hay miles de millones de coches circulando por todo el mundo, pero menos del 1% de momento son coches eléctricos. Y para que podamos tener una industria de reutilización y ser autosustentable, la flota total de coches circulando por todo el mundo, en su mayoría, debería de ser coches eléctricos. Y después de eso, tenemos que esperarnos unos 20 años más, porque es el tiempo promedio de vida de un coche en general. Un coche en promedio vive y circula durante unos 20 años antes de volver a un vertedero o de pasar a un sistema de achatarramiento o de pasar a un sistema en el cual se intentan recuperar algunos componentes o partes del coche. Entonces tenemos que hacer dos cálculos. Primero, tenemos que esperar hasta que el porcentaje de coches eléctricos sea alto en la totalidad de vehículos circulando por todo el mundo. Más del 50%, supongo yo. Y por otro lado, tenemos que esperar que ese 50% de vehículos deje de circular por un motivo u otro. Entonces Elon Musk calcula que no van a ser menos de 34 años antes de que veamos un sistema de autosustentabilidad en la fabricación de baterías. Pero aunque 34 o 35 años parezca mucho tiempo, la realidad es que la industria automovilística es relativamente poco tiempo. Pero además de eso, el viaje hasta ese momento, hasta la posible autosustentabilidad de la fabricación de baterías, es un viaje muy interesante. Porque durante los próximos 35 años la industria de reciclaje de baterías solamente va a incrementarse, solamente va a crecer, solamente va a ser cada vez mejor. Normalmente en una tecnología los primeros años son caros y malos, o caros o no tan buenos, o caros y no tan óptimos. Pero después de un tiempo, después de que pasa un tiempo, la tecnología se hace muy barata y se hace muy eficiente. Por lo tanto, vamos a ver un incremento en la fiabilidad, en la sostenibilidad, en la eficiencia del reciclaje de las baterías, pero también vamos a ver otra cosa que es muy interesante. En la actualidad, para poder hacer baterías necesitamos construirlas sobre todo en Estados Unidos y en China. Son los dos países más grandes en la producción de baterías en el mundo. En algún momento Europa va a tener una presencia importante en la industria de fabricación de baterías, pero de momento es Estados Unidos y China. Pero los dos países que más exportan litio para la producción de baterías son Australia y Chile. Por lo tanto, hay que transportar todo el tiempo litio a Estados Unidos o a China. Y en algún momento habrá que transportar litio a Estados Unidos, Europa y China. ¿Qué pasa? Al reutilizar materiales se va a requerir cada vez menos el transporte de las materias primas desde Australia y desde Chile a los países que producen baterías y por lo tanto se va a contaminar cada vez menos porque el transporte marítimo, que es el que se usa para transportar esa materia prima, es muy contaminante. Además, el reciclaje o la segunda vida de las baterías no solamente se limita a su uso nuevamente en coches eléctricos. De hecho, hay un montón de aplicaciones nuevas y distintas para esas baterías. Y además, muchas de esas aplicaciones no generan tanto estrés. Un gran ejemplo es la reutilización de esas baterías para almacenar la energía obtenida desde paneles solares. No solo en casa, sino también en negocios. Los paneles solares aprovechan el día para recuperar energía
energía del sol, pero mucha de esa energía que no se ha utilizado necesita ser almacenada en algún lado. Y el reutilizar esas celdas para crear baterías, para almacenar toda esa energía y poder usarla en la noche, es una gran forma de darle una segunda vida a todas esas baterías que ya no van a ser utilizadas para la circulación de coches. Así que mientras el 0% de la energía que se utiliza para extraer petróleo se puede reutilizar, el 0% de todo ese combustible que estamos quemando para mover nuestros coches de combustión interna puede ser reutilizado, la inmensa mayoría de las baterías que usamos para mover coches eléctricos en la actualidad van a ser reutilizadas en nuevos coches eléctricos en el futuro y en muchas otras aplicaciones sumamente interesantes, y el proceso va a ser cada vez más ecológico. Y no mucho más. Eso es lo que sucede con las baterías de Tesla y de cualquier otro coche eléctrico cuando muere. Recuerden que me puedes seguir en redes sociales, soy @earcos en Twitter y en Instagram. Los voy a dejar con el futuro de las baterías, y en este caso son las baterías 4680 de Tesla. Cómo funcionan, cómo se fabrican y por qué son tan revolucionarias, lo explico en este video que les dejo para que lo vean. Nos vemos pronto. Chao.